Bueno, buenas noches y nada, bienvenidos a todos y a todas a los encuentros en La Paz, a la tercera sesión de este año de los encuentros en La Paz. Bueno, son unos encuentros que, como todos sabemos, tienen más de 40 años celebrándose en los veranos de San Lucas, y hoy pues van a estar aquí con nosotros pues Inmaculada Ortega, que es la secretaria general de Comisiones Obreras en la provincia de Cádiz. Tengo el placer de formar parte de la dirección de comisiones a nivel provincial en su ejecutiva junto con ella, y hombre, para mí pues es un placer que esté hoy aquí en mi sede y en mi pueblo, de las dos cosas. Y nada, el encuentro de hoy pues se llama Sindicalismo, Trabajo y Democracia. Yo creo que es fundamental hablar de sindicalismo y democracia en los tiempos que corren. Las organizaciones sindicales, y ahora yo sé que la ponencia de Inma va a ir sobre ese tema, pero yo creo que las organizaciones sindicales somos fundamentales en nuestra sociedad. Aunque haya por ahí algunos ruidos defenestrando el trabajo que realizamos las y los sindicalistas en este país. Y nada, voy a dejar al compañero José Luis Lama, que es el responsable de delegación local de Comisiones Obreras de Sanlúcar, y además pues el presidente del comité de empresa del Ayuntamiento de Sanlúcar, nada más. Pues nada, aquí estamos. Se nota que Sanlúcar lo viene de Izquierda Unida. Está aquí la alcaldesa de la ciudad, encantado. Que a una sala de comisiones obreras venga la alcaldesa de la ciudad, pues no estamos acostumbrados, ¿verdad? Y nos encanta, ¿no? Y eso, que estamos aquí, y también veo muchos compañeros y compañeras de comisiones obreras, veo también a muchos comunistas, que me alegra muchísimo, veo muchos amigos y amigas, y familia mía también está aquí, mi mujer, mi hija, mi yerno. Y además, una cosa que estoy observando es que veo también aquí en Sanlúcar tenemos dos presidentas de comité de empresa, están aquí, de comisión obrera, dos mujeres son presidentas de comité de empresa de su empresa, ¿no? Muremasa, la residencia de ancianos, está María, y Rocío, que es presidenta del servicio de domicilio. Un orgullo que dos mujeres presidan dos comités de empresa, ¿no? De empresas municipales. Buenas noches a todas y a todos. Empezamos por ahí. En primer lugar, dar las gracias a Izquierda Unida, ¿no?, por estos encuentros, y que nos inviten a Irma y a mí a uno de ellos, ¿no? Es un orgullo estar los encuentros de La Paz en Sanlúcar Rameda, que estos encuentros trascienden no solamente a Sanlúcar, esto ya trascienden a la provincia y a Andalucía, son una cosa ya histórica y con un peso, ya que ha venido grande gente a la conferencia a estos encuentros, ¿no? Antes de comenzar oficialmente el acto y dar paso a Irma, que es la conferenciante, que es realmente para lo que estoy aquí, ¿no? Pero aprovechando este foro tan favorable, pues yo voy a hablar un poquito de mí, ¿no? Un poquito de cómo yo he aterrizado en comisiones obreras, si nos importa, con tu permiso, Irma, ¿vale? Es cortito, ¿eh? El paquete del papel es muy grande porque la letra no la veo bien, ¿no? Yo empiezo a trabajar en el año 91 en el servicio de recogida de basura de Ayuntamiento. Entro de peón, de basurero, y ahí sigo. Yo sigo siendo peón de servicio de recogida de basura. Yo no he cambiado, ni he subido, ni he mejorado. Soy lo mismo que entré, ¿no? ¿Y cómo me inicio yo en comisiones obreras? En el sindicalismo, no en comisiones obreras, en el sindicalismo, pero con un conflicto. Yo empiezo a trabajar y la primera injusticia que veo la lío, monto un conflicto, la lío, y enseguida pues el compañero Agustín Sánchez Alonso, a Cari le sonará ese nombre, Agustín Sánchez Alonso, una grandísima persona, un grandísimo sindicalista, Agustín Sánchez Alonso, pues me ve y, digamos, me ficha, ¿no? El que ve que yo tengo madera de sindicalista y me ficha, ¿no? Y por él estoy yo en el sindicato. Y muy contento, muchas gracias, Agustín. Luego, ya afiliado, pues conozco a Manuel Romero Caro, otro grandísima persona y otro grandísimo sindicalista, Manuel Romero Caro. ¿Vale? Ya con él me di cuenta que era imposible dejar el sindicalismo. Ya ahí me di cuenta que esto era para siempre. Yo llevo 32 años y me jubilaré, y después de jubilado. Porque
conocí una persona tan generosa haciendo sindicalismo, tan generosa, que no me lo creía. Es decir, es increíble. Entonces yo ya ahí se me contagié de él y el legado de él lo defenderemos hasta que pueda. Que sí, que nací de un conflicto, pero es que realmente las comisiones obreras nacen todas de un conflicto. Es decir, si no hay conflicto, antes de llamarse comisiones obreras, era un conflicto lo que surgía personas que lideraban ese conflicto, una comisión de trabajadores, no se llamaba comisiones obreras, pero realmente de ahí nace comisiones obreras, de un conflicto. Y de ahí nació de un conflicto, estoy yo en comisiones obreras, ¿no? Me he pasado otra hojita, ¿eh? me queda poca. También, aprovechando de que el domingo hay elecciones generales, porque sí, Comisiones Obreras es un sindicato sociopolítico, no podemos ser tontos, ¿no? Entonces, aprovechando que hay elecciones sindicales, voy a dar pistas de lo que yo voy a votar el domingo, ¿no? A mí no me gusta multiplicar, ni me gusta restar, ni me gustan las divisiones. Pero a mí me gusta sumar. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque a Comisiones Obreras nos tasan de que los sindicatos que hacemos huelgas a los partidos de derecha cuando gobiernan y no los de izquierda. Yo tengo una teoría sobre eso, miren. Cuando gobierna un partido de izquierda, los trabajadores, los sindicatos, lo que hacemos es proponerle propuestas de mejora. Sentamos en mesas de negociación, alcanzamos acuerdos mejores, peores, regulares, pero alcanzamos acuerdos, negociamos. Entonces, para tú pedir algo más de lo que tienes, no lo veo tan fácil de que tú plantees inmediatamente una huelga, una batalla, una movilización. Bien. Pero sin embargo, cuando gobiernan los partidos de derecha, a eso le llaman derogar. Es una palabra muy bonita, derogar. Derogar no es nada, derogar es quitarte lo que ya tienes. Entonces, cuando tú tienes algo que es tuyo, ganado, con gente que hay aquí como Agustín Gallego, el propio Rubio Jacinta, Ibáñez, gente mayor que han luchado, y que ahora venga un partido de derecha, Paco Verano, Cari Verano, mucha gente que hay aquí mayores, que ahora venga un partido de derecha a quitarte lo que ya tienes, ahí tienes que plantear la movilización y la batalla y la lucha enseguida, porque no es lo mismo que tú pidas y no te den, y otra cosa es que te quiten lo tuyo. Entonces los partidos de derecha le llaman derogar, de derogar nada, vienen a quitarnos lo que es nuestro. Así que yo voy a votar, he votado siempre a Izquierda Unida y voy a seguir votando a Izquierda Unida, que está dentro de Sumar. Voy a votar a Izquierda Unida y voy a votar a Sumar. Comisiones Obreras es una confederación sindical organizada en sus orígenes por activistas comunistas y otras entidades políticas vinculadas a la fundación del Partido Comunista de España. Pero es un sindicato independiente hoy a día, no tiene nada que ver con el Partido Comunista, pero sus orígenes vienen por activistas comunistas, ¿no? Actualmente Comisiones es la primera fuerza sindical del país, es muy importante. Como bien dice su estatuto, Comisiones Obreras es reivindicativo, de clase, democrático, feminista, independiente, participativo de masas, de mujeres y hombres, sociopolítico, internacionalista, multicultural. Ideológicamente se orienta para la supresión de la sociedad capitalista e implantar una sociedad socialista. ¿Os suena? Política de izquierda, todo lo contrario de vos. Esto lo lee vos y se pone a bascar el temblón, el pobre, ¿no? Es todo lo contrario. Comisión Obrera defiende todo lo contrario que defienden los partidos de derecha, por ende está claro el tema, ¿no? Pues yo creo que ya no voy a aburrir un poco más. Isma, ya bueno, a lo que venía, que era presentar a Isma, y me ha tenido un ratito para mí, ¿no? Ella es Isma Ortega Gil, ¿vale? Ella es la secretaria de la Unión Provincial, como bien decía Silvia antes, ¿no? De Comisiones Obreras. Ella trabajó en el ayuntamiento de los barrios, dio formación en Comisiones Obreras. Ella es graduada social y licenciada en Derecho del Trabajo. Licenciada en Derecho del Trabajo, la secretaria provincial de Comisiones Obreras del local, pues blanco y en botella, ¿no? Luego, ella, de la mano de otro compañero suyo, Miguel Alberto Díaz, la propone como secretaria general, siendo la primera mujer que asume el destino de secretaria provincial de Comisiones Obreras de la comarca. La primera mujer que se atreve a llevar eso y que es capaz para eso demostrado es ella, ¿no? Luego estuvo 12 años ya de secretaria general en el campo de Gibraltar, 12 años. Estoy terminando, pero ella no. Desde el 1 de mayo de 2021, es la secretaria general de la Unión Provincial de Cádiz. Ella, yo preguntaba que algunas vivencias, ¿no? Algunas vivencias de ella, pero con todo el que ha hablado, pues lo que destaca de ella, más que las vivencias y las historias, es su humanidad, su cercanía y su buen hacer con los trabajadores y trabajadoras.
su forma de hacer sindicalismo es lo que destaca de ella, no destaca grandes anécdotas, grandes historias, no. El día a día, la paciencia, el trabajo, el atender a la gente, eso es su virtud principal, ¿no? Es una defensora, esto es mío ya, lo que digo ahora, es una defensora a muerte de los organismos oficiales, sobre todo del CEP y de la Seguridad Social. Lo he notado, cada vez que hemos ido con ella 2 veces a la radio, el CEP y la Seguridad Social la vuelve loca, porque ve que funciona y va en pandemia, si no, tú mientes. Han hecho un trabajo espectacular y les gusta, ¿no? Lo que defiendo del sistema de pensiones de la Seguridad Social. Bien, eso está claro. Luego, otro gremio que yo he notado que a ella lo lleva en la sangre es la pesca. La pesca. Una vez hablando en la radio también, decía ella que cómo podían ir los marineros a pescar, una peona muy gorda, muy mal, no pescar nada y no ganar dinero. Eso la trae loca. Eso no puede ser que una persona vaya a trabajar y porque no pesque no gane dinero, pero el trabajo lo ha hecho, ¿no? Eso es una injusticia que habrá que hablar con ella, ¿no? Y ya para terminar quiero agradecer hoy el impulso que Isma le ha dado a Comisión Obrera de San Lucas. Aquí hay compañeros que lo saben, ¿no? Que nos reunimos un grupito de delegados sindicales, pues por Isma y su equipo, la verdad. Carlos Mayo, que no está aquí también, se está aquí hoy, pero fue también otro impulsor de esto, la ejecutiva completa de la Unión Provincial, y le dio un impulso porque le daba mucha pena de que tradicionalmente lo que era Comisión Obrera en San Lucas y cómo estaba, ¿no? Y nos dio un impulso y la verdad es que hay resultados, hemos afiliado a mucha gente, abrimos lunes, miércoles y viernes, tenemos la gran suerte de los delegados sindicales que van y ahora más suerte todavía porque tengo que decir que la compañera Rocío en su empresa en las elecciones sindicales ha sacado 10 delegados de 13, 10 de 13. Imaginaros el trabajo que hace y lo constante que es. Y ella pues con su gente pues abre lunes, miércoles y viernes con otros delegados sindicales los demás días, pero aquello funciona prácticamente por ella, ¿no? Y por los demás compañeros, por supuesto, ¿no? Y ya para terminar, dicho todo esto, para mí la mayor virtud de Isma, la mayor virtud que tiene Isma es que lucha, pero siempre lo hace con una sonrisa, siempre lo hace sonriendo, no sé cómo lo hace, pero lucha, sonriendo. Por eso es un encanto y un gran... Estamos muy contentos de que esté aquí, Isma. Pues nada, tiene la palabra. Tiendo a emocionarme. También tiendo a emocionarme, que creo que es un valor. Él ha dicho muchas cosas de mí, pero sobre todo yo soy la hija de Antonia y Manolo. Sí, he aprendido en muchos sitios, pero fundamentalmente de los principios y valores que en mi casa he mamado desde muy pequeña, y luego pues en el sindicato me he construido pues ese espacio de la defensa y la lucha de los trabajadores, que al final es, pues yo creo que es una esencia de la propia democracia, que es la lucha por lo colectivo, por el progreso, por el bienestar. Ahora hay una corriente que lo llaman la economía del bien común. Fijaros qué bonita la palabra, ¿eh? Alguien se lo pensaría y diría, mira, del bien común, de lo colectivo, que es al final donde nos encontramos los hombres y mujeres, los trabajadores y las trabajadoras, que no hemos nacido bajo el paraguas de los grandes privilegios, que somos la gran mayoría de los hombres y mujeres de este país, y de ahí la importancia que tiene de lo que hoy pues vamos a hablar. Y yo lo primero que tengo que hacer es agradecer a Izquierda Unida, especialmente a Carmen Álvarez, que se puso en contacto conmigo allá, yo creo por mayo, antes de las elecciones municipales. Bueno, yo le he dado lógicamente la enhorabuena a ella por la responsabilidad que ostenta ahora, que es muy grande. Pues esta ciudad hay muchísimas cosas que hacer, como casi que me permitió también el consejo de decirle que todo no se puede hacer en 3 días, que hay que construir pues poco a poco. Yo sé que ella lleva ahora mismo sobre sus espaldas una responsabilidad muy grande, pero que es muy bonita, porque esta ciudad tiene un patrimonio histórico, tiene una esencia obrera bueno, aquí nacieron las comisiones obreras. Tenemos una lucha aquí con los del norte en este sentido, pero nosotros decimos que nacieron en los campos de San Lucas, de Trebujena, aquí en este rinconcito de Cádiz. Entonces, bueno, hay mucho que hacer y cuando yo creo que aquí tenemos que arroparla, porque al final el proyecto de ella es el proyecto de lo colectivo y de todos y de todas.
Bueno, yo como en este encuentro es un encuentro, cuando me lo comentaron que era un encuentro con habían venido grandes conferenciantes, pues yo me he preparado, soy más, las que me conocéis, aquí hay mucha gente del sindicato, yo soy mucho de asambleario, hoy he tenido 3 asambleas en AIBU, y a mí, bueno, las que me habéis escuchado el 1 de mayo, yo hablo normalmente pues con un discurso menos escrito, pero hoy, como venía a hablar de democracia, trabajo y sindicalismo, también me ha salido esa vena de decir, bueno, vamos a hacer una conferencia y vamos a hablar en profundidad de esto para que este documento, dentro de esos encuentros que hacéis, también queden para el después, quede por escrito y queden para el después, de lo que opinamos, de lo que opinan las comisiones obreras y de lo que opinamos la gente de izquierda. Y esto es algo que aprendí pues del compañero Manolo Verano, y ahora le comentaba a su hermano que de lo que él me enseñó cuando él era responsable de acción sindical y yo era una cría de 20 y tantos años, era escribirlo todo en esas mesas de negociación. Porque si a mí me encanta hablar de la seguridad social, y bueno, me he especializado en ello porque creo fervientemente en el sistema de protección que tenemos en este país, que hemos construido nosotros, los trabajadores y las trabajadoras, no nos lo han regalado, como nada. Creo fervientemente también en la negociación colectiva, que es lo que me gusta, donde disfruto en la tarea sindical, en contraponer con la empresa y sacar aunque sea 4 céntimos al que está enfrente. Esa parte de la plusvalía de los trabajadores. La plusvalía es un concepto añejo, pero realmente no es tan añejo. Entonces ahí es donde yo creo que encontramos el sentir, pero yo hoy he querido especialmente pues ponerlo por escrito para que conste. Y aprendí de Manolo Verano a apuntarlo todo y a tener libretitas como las que tengo metidas ahí, una libretita, y tengo cientos de libretitas de toda la historia, de todas las reuniones y de todos los actos donde vamos, todo por escrito. Bueno, una vez dicho los agradecimientos, aquí también a mis compañeros, comentaros que hablar de democracia, trabajo y sindicalismo en el contexto actual pues es un tema esencial y fundamental. Yo creo que en la campaña electoral todavía tenemos esa percepción de que es muchísimo más importante. Entre otras cosas porque estos 3 conceptos son los pilares esenciales y fundamentales de cualquier democracia que se precie en el mundo. Actualmente nos encontramos ante un mundo que está convulso, si vemos las noticias vemos todo lo convulso que está, y también en continuo cambio, que no debe ni puede poner en riesgo nuestra forma de vida y lo que hemos construido, y sobre todo el Estado de Derecho de nuestro país y de la Unión Europea. Y señalo, Unión Europea. Hoy concretamente, hace un ratito, ha puesto nuestro secretario general, Unai Sordo, un Twitter y ha hecho declaraciones porque se acaba de firmar un manifiesto de las distintas organizaciones sindicales que forman parte de la Confederación Europea de Sindicatos, en apoyo y pidiendo el voto específicamente el día 23 para los partidos progresistas. Y los que estamos aquí somos tenemos canas y otros más canas aún, sabemos que el sindicato, que tiene recogido en los estatutos, que son un sindicato sociopolítico, como bien ha dicho el compañero, sí que es cierto que tenemos una autonomía propia y nos cuidamos en estas cosas porque nuestra organización está conformada por muchísimas personas trabajadoras. Pero en esta campaña especialmente, y ya hoy con el manifiesto, hemos hecho una campaña y estamos haciendo desde el sindicato, incluso con correo electrónico a nuestros afiliados, pues pidiendo el voto porque nos jugamos muchísimo. Bueno, 78 años después de la Segunda Guerra Mundial y de la integración progresiva que se ha ido construyendo, de la democratización de los Estados en la Unión Europea, con lo que significó la Segunda Guerra Mundial, y 45 años después, que a algunos le habrán parecido muy rápido, pero han pasado muchas cosas en estos 45 años de la aprobación de la Constitución Española, volvemos otra vez a visualizar o a visibilizar un incremento de movimientos ideológicos totalmente totalitarios, ultraderechistas, que se ve reflejado en las entradas de partidos políticos con este tipo de ideología en gobiernos de muchos países de la Unión Europea, y hemos visto en estos días cómo se constituyen gobiernos con la ultraderecha en nuestro país, en las distintas comunidades autónomas. Bueno, esta situación actual, con graves problemas económicos, sociales, culturales, ambientales, migratorios, ha sido un caldo de cultivo
para ir acelerando la expansión y la difusión de estos movimientos ultraderechistas, cuyos mensajes, por desgracia, van calando en la sociedad y, más preocupante, van calando en la parte más joven de nuestra sociedad, entre los jóvenes de nuestra sociedad. Bueno, el sindicalismo no puede quedar indiferente ante esto que está ocurriendo por lo que puede provocar. Y nosotros exigimos y estamos pidiendo que hay que utilizar las instituciones, las instituciones políticas y sociales, las organizaciones tanto europeas como las organizaciones internacionales, para poner freno a esta ultraderecha. Porque permitir el crecimiento de este tipo de movimientos va a suponer atentar y debilitar nuestras democracias, nuestros estados de derecho y la lucha por la defensa de los derechos fundamentales y de los derechos humanos. El desgaste democrático y la erosión interna de las instituciones públicas no puede justificar pues que la entrada esta de la ultraderecha pues acabe con lo que es toda la integración europea y con lo que es el modelo social europeo, que se ha ido construyendo a lo largo de todo el siglo XX y parte del siglo XXI. Bueno, como estamos hablando de democracia, pues nos tenemos que remontar a los griegos, que fueron los primeros que empezaron a hablar de democracia, no con el concepto de democracia que tenemos ahora mismo, ¿no? La democracia en Grecia pues era una democracia que podían votar, es verdad, en esa república de aquella, pero podían votar solamente una parte de los ciudadanos, no todos los ciudadanos. Pero sí, el concepto es muy bonito, porque la palabra democracia en griego significa demos, que significa pueblo, y kratos, que significa el gobierno del pueblo. Y luego ya identificaremos a lo largo de la historia cómo, hasta llegar al sufragio universal, pues eso fue evolucionando de una forma. Desde mi punto de vista, la inflexión social vino, y esto es un poquito de historia, parezco yo a la nieve que me gusta, la nieve, la de la cadena SE por las tardes, a las 7 de la tarde, que habla mucho de historia y que ahora la ultraderecha la está atacando un montón. Pues desde mi punto de vista, la Ilustración fue el punto, digamos, de cambio clave, porque ahí apareció un tipo de pensamiento contra aquel despotismo ilustrado, contra las monarquías absolutistas, y ahí pues hubo unos pensadores como Locke, Montesquieu o Rousseau que impulsaron pues lo que es en principio Locke, la separación de poderes. Separar los distintos poderes, eso fue clave, porque si no, pues no hay democracia. Es realmente curioso, porque al final el que ha quedado como el que impuso la separación de poderes fue Montesquieu. ¿Pero por qué? Pues porque Montesquieu lo escribió, lo puso en un papel concretamente, que es el contrato social, que yo creo que es un documento en el que luego se inspiraría Marx para hacer pues su filosofía y su proyección del propio marxismo. Bueno, pues lo que escribió en el contrato social Montesquieu fue criticado pues en aquel momento por los distintos pensadores del momento. Y ahí surge pues la clave, ¿no? La Revolución Francesa, la guillotín, y surge la Revolución Francesa también, mirando, ahora nos parecerá una barbaridad con Trump y todo esto, pero realmente la Revolución Francesa se inspira en la Revolución Americana en aquel momento. Ahí se estaba construyendo democracia, y no fue fácil, porque fijaros cómo quedaron nuestros ilustres que están en la Plaza de España de Cádiz del 1812, con la Constitución de la Pepa, que nacen de aquí, de este movimiento y de este pensamiento. Yo recuerdo que la primera vez que llegué al local nuestro de Comisiones Obreras de San Roque, que está en la calle General Lacy de San Roque, como soy curiosa por naturaleza, tengo que saberlo todo, digo, General Lacy, mira a ver quién es el General Lacy, pobrecito. El General Lacy luchó contra los franceses, justamente, inspiró y trabajó para la Constitución de 1812, que es el primer conato de democracia constituyente en nuestro país. Córcholi, que llega Fernando VII, se lo cargó. Bueno, murieron cientos y miles, como luego ocurriría en nuestra Segunda República, después de la Segunda República con el franquismo. Bueno, llegó el siglo XIX. Y en el siglo XIX es donde realmente ya empieza a aparecer el sufragio universal en algunos países, gracias también a las sufragistas
aparecen los movimientos feministas en aquel momento y aparece también empieza a hablarse de lo colectivo frente también a lo individual, poner por encima lo colectivo a lo individual. Bueno, y llegamos pues en España a la Segunda República y a la tristeza que vino después de la Segunda República, que es el primer documento constituyente en nuestro país donde se recoge todos los alineos que debe de tener una democracia, porque nosotros fuimos el primer país donde se recoge ese sufragio universal en Europa, donde se recoge realmente el papel de los sindicatos y los trabajadores en un documento constituyente. Bueno, todo eso que son los alineos de la democracia. Y que en Europa, los países de Europa tienen que esperar hasta la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque los movimientos del fascismo, que en España fue la avanzadilla de ese franquismo, pero luego, pues, bueno, sabemos todo lo que ocurrió en Europa, pues trajo pues esa situación de guerra y de desamparo. Pero es cierto que en Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, es cuando se empieza a construir, se instaura lo que es el modelo social europeo y donde se introduce una serie de... Se recoge no solamente en las constituciones, la alemana, por ejemplo, que luego es la que nos inspira a nosotros fundamentalmente, a los padres de la Constitución del 78, sino que ahí también se pone en marcha lo que hemos venido a llamar el multilateralismo, donde participamos el movimiento obrero mundial, donde se crean anteriormente ya habíamos creado las internacionales sindicalistas, habíamos creado una serie de organismos sobre los que habíamos cogido fuerza los trabajadores y las trabajadoras. Pero es justamente a partir de la Segunda Guerra Mundial, con la creación de Naciones Unidas y otros organismos, donde empieza a consolidarse realmente estados sociales y democráticos de derecho. He hablado un poquito de democracia y ahora voy a hablar un poquito de sindicalismo, porque de eso se trata esta conferencia. Bueno, el sindicalismo surge fundamentalmente por las pésimas condiciones laborales que existían durante la industrialización a lo largo de todo el siglo XIX. ¿Y dónde surge? Pues en aquellas zonas y en aquellos países donde realmente se estaban industrializando. Clave el Reino Unido, Inglaterra y el Reino Unido. Y allí aparece por primera vez, se crean los primeros que llamamos movimientos de masas de trabajadores, donde por primera vez se organizan los trabajadores alrededor de lo que se ha llamado el movimiento obrero, pero son sindicatos. Eran los primeros sindicatos que se llamaban en el Reino Unido Trade Unions, de ahí viene lo de sindicato. En torno a la propia ideología que había elaborado y ese pensamiento que había elaborado Marx. Anteriormente de Marx, alguno más, pero Marx, a partir del marxista, una ideología marxista. Y surgen también, alrededor de ese pensamiento de Marx, los partidos políticos. Todavía en el Reino Unido, si seguís un poquito la política del Reino Unido, podéis observar cómo el Partido Laborista y el sindicato, la Union, con el que nosotros aquí en Cádiz tenemos muchísima relación por el tema de Gibraltar, pues tienen todavía siguen manteniendo un espacio común un espacio común y compartido, curiosamente. Bueno, eso no ocurre en el resto de Europa. Lo que quería yo comentar es que ahí surge lo que nosotros podemos llamar partidos con extracción obrera que vienen a actuar dentro del marco del poder gubernamental. Los trabajadores en aquel momento, ese movimiento de masa de trabajadores, dijeron: esto no basta solamente con yo estar delante de la fábrica protestando, aquí tenemos que controlar los gobiernos y el poder para poder imponer normas y leyes que afecten a los intereses de la clase que represento. Bueno, pues eso empieza a calar y a lo largo del siglo XX se empieza a extender de una forma, yo creo que importantísima y muy rápida en la primera mitad del siglo XX, viene la primera Guerra Mundial, se extiende por toda Europa, hasta el punto que se extienden los modelos de protección social. Los primeros modelos de protección social eran, un trabajador se ponía enfermo y no existía una sanidad pública, se ponía enfermo y tenía que pagar al médico. Bueno, eso aquí lo hemos vivido después también con el franquismo. Y se empiezan a poner y a instaurar los primeros llamados seguros sociales,
que se extienden a lo largo de todo el siglo XX. Importante, muy importante cuando hablamos de sindicalismo. Tras la Primera Guerra Mundial, con el Tratado de Versalles, para evitar que hubiera otra guerra, lo que planteábamos las organizaciones sindicales, que ya estábamos organizadas de forma internacional, planteábamos, vamos a crear una organización internacional del trabajo. No existía el derecho del trabajo, existía el derecho civil. Para tú poder ir a reivindicar un derecho por el incumplimiento de un contrato contra el empresario, tenías que irte a la vía civil. No existía el derecho del trabajo. Bueno, la Organización Internacional del Trabajo, que se crea con el Tratado de Versalles en 1919, es el primer organismo internacional que genera leyes, que genera normas, que los países que la integran tienen que cumplirla. ¿Y quién está integrado en esa Organización Internacional del Trabajo? Los sindicatos, las organizaciones empresariales, una organización tripartita. Bueno, y ahí para mí es fundamental, porque eso hace cambiar la historia del mundo, y la cambiamos nosotros, los trabajadores y las trabajadoras. Desde el momento que España entra a formar parte de la Organización Internacional del Trabajo en 1919, es de los países constituyentes, conjuntamente con las organizaciones sindicales de aquel momento y las empresariales de aquel momento, pero lógicamente lo que vino después pues fue la Segunda Guerra Mundial. Siguió existiendo la Organización Internacional del Trabajo, pero en España pues en España la historia que vivimos fue muy distinta. ¿Por qué? Porque en ese momento en España, al mismo tiempo que en Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, se iban instalando estados democráticos, nosotros entrábamos en un espacio que era totalmente del franquismo. España sale de la Organización Internacional del Trabajo, España sale de las Naciones Unidas, aquí se impone un periodo de oscuridad. Bueno, los tratados internacionales que están en la Organización Internacional del Trabajo y todo esto es fundamental, porque, por ejemplo, ¿qué es lo primero que regula la Organización Internacional del Trabajo en 1919? España lo empieza a aplicar, como estábamos ahí dentro, en 1919, el primer seguro de accidentes de trabajo para los trabajadores del sector pesquero. Del sector pesquero. A continuación, del sector agrícola. Los primeros seguros de accidentes de trabajo surgen de la propia Organización del Trabajo y España lo va ratificando. Bueno, esto se corta, lógicamente, con el franquismo. Bueno, yo no quiero hablar de la importancia que ha tenido el papel de comisiones obreras y del Partido Comunista de España en la conformación del Estado Social y Democrático. Anoche era para decir a la Abascal, cuando hablaba de comunistas, no sé cuánto, decirle, escuchad, que los comunistas votamos la Constitución española. No solamente la votamos, sino que la redactamos. Ese verano del año 1978, y a los que sois curiosos con esto de la historia, os invito, está publicado todo lo que es el debate de enmienda a la Constitución, y la verdad que era súper interesante, sobre todo, como siempre ha demostrado el Partido Comunista de España. Esa seriedad, esa rigurosidad, ese sentido de Estado, ahí estaba. El primero demostrando cómo se construye un Estado social y democrático de derecho que nos ha traído tantos bienes a nuestro país. Bueno, yo creo que recoge la Constitución española en ese documento que yo creo que es tan importante. Primero, lo dijo ayer también Yolanda, el artículo 7 de la Constitución, en el título preliminar de la Constitución española, se recoge específicamente el papel de los sindicatos. Pero luego, en la extensión que realiza a lo largo del título primero de Derechos y de Principios, como columna vertebral de nuestra democracia, la negociación colectiva, recogida en el artículo 37, y el derecho a la huelga como un derecho fundamental en el artículo 28 de la Constitución. Bueno, lo he comentado antes, lo que construyó, o lo que ha quedado, o lo que queda realmente, más allá de los papeles que hemos podido tener las organizaciones de izquierda en la lucha contra el franquismo y en la construcción de nuestra democracia, de nuestro país, os invito en este sentido también a que leáis el libro que acaba de publicar nuestro primer secretario general de Andalucía de las Comisiones Obreras,
Eduardo Saborido, es una biografía de él, pero realmente es la historia de los hombres y mujeres de aquel momento, de esa época, y yo os invito a que lo leáis porque no tiene desperdicio. Yo creo que esto lo tenemos que extender, tenemos que hacer muchísima pedagogía y que lo busquéis, igual que tenemos en los documentos dentro de la Fundación 1 de Mayo, donde guardamos todos los documentos de esa época. Y hace nada, pues justamente antes del COVID, Manolo Verano nos hacía unas declaraciones que están ahí en el archivo histórico de la Fundación 1 de Mayo sobre lo que significó esta tierra en ese proceso y en ese proceso de lucha de los trabajadores y las trabajadoras. Bueno, es momento, yo creo, también para recordar, pero también es un momento en el que estamos ahora para proyectar, para hacer frente a lo que ya está aquí, que es el fascismo 4.0, con otras caras, con otro rostro, pero realmente los mismos alineos que tenían aquellos añejos, ¿no?, de aquella época, porque hablan de la misma forma, se expresan de la misma forma y actúan de la misma forma, y además se nutren, y aquí es donde tenemos que tener cuidado de los sindicatos de clase, se nutren y beben del mundo del trabajo. Eso lo hizo muy bien también durante los años 20, que luego dio lugar a lo que dio lugar al franquismo en nuestro país. Eso lo hacía muy bien lo que era la falange. La falange se nutría y por eso llevaban la ropa azul. Era una forma de identificarse con los trabajadores de una manera determinada para atraer ese voto, para para luego recortar derechos, para llevarnos a ese autoritarismo. Tenemos que tener cuidado en este sentido. Es momento también de reivindicar el papel de muchos compañeros y compañeras. Yo he hablado aquí ahora de Manolo Verano, pero quiero reivindicar el papel de los veranos en Sanlúcar, pero no solamente de Manolo Verano, de los compañeros que están aquí. Bueno, aquí podemos hablar de muchos compañeros que pagaron con las cárceles, y yo quiero hoy mentarlos en concreto. Igual me dejo algunos, pero vamos, aquí los tengo apuntados. Manolo Romero, los hermanos, Pazos, y los hermanos, porque yo creo que es un clan familiar además, los calentitos también, ¿no? Aquí tengo a la sanluqueña y el sanluqueño que me apuntan, ¿no? Bueno, su tío, el tío y la familia también de Silvia, que yo creo que el Pichorro, que hace un referente en la lucha para mejorar los derechos de nosotros, de los que vinimos después, el Viena, Eduardo Sánchez, el Purri, Antonio Escobar. Bueno, en general, todos esos, todos vosotros, algunos estáis aquí hoy, nos estáis acompañando, Pepe, que lo veo por allí también, todos los que peleasteis en ese momento, sin miedo a veces y con miedo también, y con mucho miedo también. En el libro de Eduardo comenta que un 1 de mayo, no sé si era de años 60 y tanto, de los primeros, cuando estaba infiltrado ya ahí dentro, dice, aquel 1 de mayo nos vamos a la Plaza del Duque, dice, todo el mundo iba a ir a la Plaza del Duque, y dice, habíamos 30 en la Plaza del Duque. Dice, el miedo era miedo, ¿no? Y ahora lo digo yo con una sonrisa, pero nos comentaban ellos en la presentación del libro y su familia lo que padecieron y lo que sufrieron. Y yo creo que hoy, cuando hablamos de democracia y sindicalismo en este espacio, tenemos que hablar de las personas que han construido la democracia en nuestro país. No podía dejar de hablar de ello. Bueno, pero también tenemos que hacer autocrítica. La autocrítica, ¿por qué? Porque yo creo que no hemos sido capaces de generar un pensamiento colectivo sobre el valor de la democracia en su gran medida. También, ¿por qué? Porque no se educa en los colegios. Lógicamente, esto es algo muy interesado. Si cogéis los libros de texto de vuestros hijos, de vuestros nietos y vuestras nietas, pues veréis que no aparece la historia de verdad de la construcción de la democracia. Y yo creo que eso es algo que nos lo tenemos que hacer ver. Y no hemos sido capaces de eso, de educar para generar ese pensamiento colectivo, para poner en valor el modelo social, para poner en valor el papel del sindicalismo en la construcción de la democracia y en la actual democracia. En nuestra opinión,
No se puede democratizar las relaciones laborales sin fuertes organizaciones que sean representativas del mundo del trabajo. La pregunta podría ser, ¿se puede realizar sin un espacio reconocido o llamámosle institucionalizado, que es por lo que peleamos en la Organización Internacional del Trabajo? ¿Se puede realmente actuar sin tener ese espacio reconocido como lo tenemos en la Constitución española, como lo tenemos en las leyes que desarrollan la propia Constitución española, como lo tenemos en la propia Constitución del Derecho del Trabajo, en el Estatuto de los Trabajadores, en todas esas normas, en la Ley General de la Seguridad Social, en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en la Ley de Infracción y Sanciones en el orden de lo social? ¿Podríamos sin intervenir ahí? ¿Podríamos sin intervenir en la negociación colectiva? ¿Se puede hacer sin un gobierno, y antes apuntaba a algo el compañero, que el gobierno, los gobiernos de nuestro país, tenga bien asimilado cuáles son los roles democráticos de cada una de las organizaciones que forman parte de ese título preliminar de la Constitución española? ¿Se puede hacer cuando hay organizaciones políticas que se dan golpes de pecho de que son constitucionalistas, que no vienen ni de haber votado la Constitución, dándonos lecciones a los que estábamos ahí, poniendo en cuestión el papel de las organizaciones sindicales? ¿Se puede? Bueno, pues hoy tenemos que seguir peleando y fundamentando la importancia de nuestro papel, con pedagogía, con alegría, con sonrisa, pero también a veces con indignación. Y yo creo que cuando uno se cree las cosas de verdad, hay que transmitirlas y hay que decirlas. Y yo creo que tiene que haber verdad a la hora de decir las cosas. Tenemos que transmitir y proyectar verdad sobre este tipo de cosas, y sobre todo a los más jóvenes. ¿Creéis de verdad que si no hubiera un instrumento como el diálogo social, realmente ese diálogo social que quiso liquidar el gobierno de Rajoy, realmente creéis de verdad que hubiéramos podido construir lo que hemos construido durante todos estos últimos años? Porque el diálogo social y lo que hemos hecho durante estos últimos años de negociación, se ha comentado antes también, ha sido pues muy diferente a lo que hizo unilateralmente el gobierno de Rajoy, del PP. Bueno, el gobierno de Rajoy trajo una miseria a este país que yo no puedo entender cómo hay gente y trabajadores y trabajadoras que en tan poco tiempo lo han olvidado. No lo puedo entender. Me cuesta trabajo entenderlo. En el año, vamos por dar datos, ¿no? Como diría Yolanda. En el año 2014, la reforma del 2012 fue tremenda, porque el objetivo que tenía realmente era, pues, él ha dicho derogar, pero era quitar cuanto más mejor del poder que teníamos las organizaciones sindicales, y eso lo hizo pues modificando pues el Estatuto de los Trabajadores en varios aspectos que fueron nefastos. El abuso de la contratación indefinida, en el tema de las horas extraordinarias, en la prevalencia del contrato de empresa sobre el contrato del sector. Esto era algo terrible, porque le daba un poder al empresariado que nos mantuvo bloqueado toda la negociación colectiva y todos los convenios colectivos durante muchísimo tiempo. Bueno, terrible. El caso es que nosotros sí que acudimos al Tribunal Constitucional y pudimos, parte de esa reforma, pues revertirla. De esto los medios de comunicación han hablado muy poco, pero lo hicimos. Revertimos parte de esa reforma laboral en relación porque lo que pretendía realmente es eliminar la negociación colectiva y no pudo conseguirlo. Bueno, en la construcción de este Estado social, democrático y de derecho, social y democrático, adquiere, como he comentado antes, la máxima expresión el artículo 7, pero sobre todo el artículo 37 de negociación colectiva que os he comentado antes. Y la negociación colectiva es el eje vertebral de la democratización de los derechos del trabajo, pues a través de ese mecanismo. Y digo, ¿por qué democratización? Porque para acceder a la negociación colectiva se hace a través de la legitimación de las elecciones sindicales. De esto también se habla poquísimo en este país.
El marco legal de las elecciones sindicales en este país es el mismo marco legal por el que vamos a votar el día 23 o por el que eligieron alcaldesa el día 28 de mayo a nuestra compañera Carmen Álvarez. El marco legal es el mismo, con algunos matices adaptados a la representatividad de los trabajadores, pero el marco legal es el mismo. Eso es lo que hace que nuestras organizaciones sean democráticas, que se votan por los trabajadores y las trabajadoras de este país, en los centros de trabajo de este país. La representación sindical la legitimación sindical es representativa. Ese es el marco que nos hemos dado. Ahora de esto sabemos un poquito más, porque con estos debates electorales, como se habla de que nuestra democracia es representativa, nosotros elegimos a los diputados al Parlamento y el Parlamento es el que elige luego al presidente o a la presidenta del gobierno. Bueno, pues lo mismo ocurre en el sindicato. El marco que sale de la Constitución y de las normas que luego lo desarrolla es un marco, nosotros elegimos, nuestros antecesores eligieron un marco democrático que era que la legitimación se adquiría a través de las elecciones sindicales y que tenemos un modelo sindical de representación, no por afiliación. Lo digo porque los mantras estos que calan y calan y calan es que no representan a nadie. Ese es el sitio donde nos quieren tener, en el rincón aquel. Eso no es verdad. ¿Sabéis cuál es el país? El país donde realmente hay menos afiliación de Europa y donde hay más afiliación en Europa. Bueno, el país donde hay menos afiliación en Europa es Francia. Y el país donde hay más afiliación en Europa de los trabajadores ocupados es Suecia. ¿Y esto a qué obedece? Obedece al modelo sindical. Obedece al modelo sindical. La representación sindical, la cobertura de los convenios colectivos, y aquí está Silvia, que es nuestra responsable de negociación colectiva a nivel provincial, pues dan cobertura pues a la mayoría de los trabajadores de este país. Pero a pesar de eso, Comisiones Obreras tiene un 14% tiene un 14% de afiliación, a pesar de que negociamos los convenios colectivos para los trabajadores y trabajadoras que están afiliados y para los que no están afiliados. Claro, lógicamente en Suecia tienen otro modelo sindical donde para poder trabajar, como el vertical de franquismo, ahí estaba afiliado todo el mundo, porque si no te afiliaba era como era en su época y a fichar el paro. Para tú poder trabajar en la construcción tenía que estar afiliado, para tú poder trabajar en el metal tenía que estar afiliado. O por ejemplo, ahora mismo existe con los colegios profesionales, para poder ejercer de abogado tiene que tener una colegiación, un colegio. Viene de ese modelo gremial. Pero el modelo que elegimos en España fue la legitimación a través de la representación sindical. Y esto es lo que nos da esa característica. Y podemos decir, ¿y cuál es más? ¿Qué modelo realmente es el modelo más? ¿Cuál es más democrático, el francés o el sueco? Pues los dos son modelos democráticos, son modelos distintos. Pero lo que no puede ser que en este país se cuestione específicamente la legitimidad de los sindicatos de clase, que tenemos el 78% de la representación con voto de este país, amparándose en la afiliación, que para mí es alta, un 13%, cuando nuestro modelo es un modelo representativo, pues eso indica que hacemos, y nuestros compañeros y compañeras, como Rocío y como los compañeros que están aquí del ayuntamiento y como otros muchos que estáis aquí, pues hacéis una labor importantísima de afiliación en los centros de trabajo. Porque la afiliación, ¿qué nos da el sindicato? Recursos y financiación. Es mentira lo que dijo ayer también el señor Abascal. La financiación del sindicato de Comisiones Obreras es a través de la cuota sindical, con el 93% de los ingresos que nos entran. Eso nos da una autonomía que nos permite pues hacer muchas cosas y tener pues esas capacidades. Hay un porcentaje que es por representación, que la tienen todos los sindicatos, incluido el que ha creado el señor Abascal para mandarnos al rincón. Incluido el que ha creado el señor Abascal para mandarnos al rincón.
También lo recibirá si sacan un representante en Zumosol, por poner un ejemplo, ¿no? Que es donde ellos están echando la batalla. La ley es igual en este sentido, pues para todos. Bueno, en esencia, yo lo que quería también trasladaros es que la disputa por la plusvalía, por la democracia, pues sigue existiendo en el presente como han existido pues en todas las épocas, con distintos escenarios, frente al pensamiento liberal en pro de las mejoras de los derechos de la clase que representamos. En estas tareas y bajo un gobierno progresista hemos fraguado, como he comentado antes, desde el diálogo social, pues muchísimos avances durante este periodo. Bueno, lo puedo repetir aquí, pero ya lo llevamos escuchando a lo largo de toda la campaña electoral. Pero a mí me gustaría señalar que la primera medida que tomó este gobierno a instancias de las organizaciones sindicales cuando acabó de llegar al gobierno, la ministra de Trabajo, fue específicamente la primera a quitar la causalidad del despido por estar un trabajador o una trabajadora de baja. La segunda, retrotraernos otra vez la prestación por desempleo. No sé si os acordáis que Rajoy la puso al 50% a partir de los 6 meses. Eliminó el subsidio para mayores de 52 años y se lo llevó a 55 años. Esas fueron las primeras medidas que tomó el gobierno progresista. Luego vino el COVID. Como nunca en la historia de este país se forjó y se creó un mecanismo para proteger a los trabajadores para que no fueran a la calle. Se le dio dinero a las empresas para que no cerraran y se le dio dinero a los autónomos para que siguieran manteniendo el empleo. ¿Y eso a qué ha dado lugar? Datos. Aquí voy al dato. Datos. 2014, la tasa de ocupación en la provincia de Cádiz es de 320.000 ocupados y ocupadas. La más baja, porque con el señor Rajoy, con esas medidas maravillosas, se perdieron 80.000 puestos de trabajo en la provincia. Y en 5 años se ha estado construyendo con una pandemia, con una guerra, con una crisis energética, poniendo medidas. El Estado actuando como Estado social y democrático, haciendo bien y praxis sobre la importancia de lo colectivo frente a lo individual y poniendo recursos, parte de nuestros impuestos, porque los que vienen de Europa también es de nuestros impuestos, de los fondos europeos. Eso también, a Europa también mandamos nosotros dinerito, que al final estamos hablando de reparto fiscal, de lo que entra en el Estado, de tener un Estado social, porque lo otro es la India, es Bangladesh. El sistema puro capitalista está en la India, está en Estados Unidos, pero en la India, en esos países pobrísimos donde tienen a los trabajadores como los tienen y donde hay 5 ricos que se abastecen absolutamente y se aprovechan de todo ese valor del trabajo, de esas plusvalías que generamos los trabajadores y las trabajadoras. ¿Cuánto tenemos que hacer? ¿Cuánto tenemos todavía que disputar, no? Bueno, hemos recompuesto todo eso. Hemos recompuesto, fijaros, la cifra del paro. En el año 2014 la tasa de paro en Cádiz rondaba el 40%. Pero ahora mismo estamos en el 23%. Se ha pasado a la mitad. Bien, pero queda muchísimo que hacer, porque esta cifra de paro, este 20 y tantos %, pues duplicamos la media del país. Es verdad que esta provincia viene con muchísimos problemas estructurales. Aquí en San Lucas hay que hacer mucho y hay que hablar mucho de empleo. Hay que hablar muchísimo de traer proyectos que generen empleo para romper con parte de la miseria que ha venido a este pueblo, de la mano a veces de una economía que tenemos que combatir, porque no es la mejor, porque eso no trae lo mejor para las ciudades. Y las tasas de paro más altas de la provincia las tenemos en San Lucas, en La Línea y en Barbate, y no es casual, no es casual. Y yo lo digo allí donde puedo. Pero es cierto que se han puesto medidas para mejorar la vida y la calidad de la gente. Y la negociación colectiva, los convenios colectivos que hemos vuelto en la reforma laboral, hemos vuelto a poner por encima el convenio del sector, por encima del convenio de empresa. Bueno, la negociación colectiva regula lo que cobran los trabajadores y las trabajadoras. El sistema de pensiones público también, los pensionistas, que es la otra pata, que es el dinero que tenemos la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas en el bolsillo para gastar, para vivir, para tener calidad de vida, para poder disfrutar del ocio, como dice también la campaña como dice muchas veces la vicepresidenta,
vivir mejor, ¿no? Para esa economía del bien común. Y es el mejor instrumento de reparto de riqueza que tiene este país. Es el convenio colectivo, la negociación colectiva. ¿Junto con qué? Junto con las políticas fiscales. Tiene que pagar más el que gana más. Esto es algo de matemática. Y con las políticas públicas. No olvidemos que el tener derecho a una educación pública, el tener derecho a una sanidad pública, el tener derecho a una... Ahí es donde el pilar siguiente que tenemos que construir en el siguiente mandato, y así se lo decía yo a Yolanda y al Partido Socialista también, en el siguiente mandato tenemos que construir la otra pata del Estado social. Tenemos que generar derechos para que la residencia de ancianos sea un derecho público, para que nuestros abuelos, para el que no pueda y no tenga más remedio, que pueda conciliar cuando está trabajando. No te puede costar dinero una residencia de ancianos o tener unas rentas muy bajas. Tiene que ser un derecho. Lo mismo que la guardería. Las guarderías. Yo creo que esa es una tarea que tenemos que hacer. Pero esas políticas públicas que sostienen el Estado social, eso es salario en diferido. Eso lo decía Manolo, lo decía nuestros compañeros que gestaron la democracia allá por los años 70 y no habían ido ni a la universidad. Lo sabían porque lo vivían en sus carnes, porque para ir al practicante a que te pusieran una inyección, a veces no podía porque no te llegaba el dinero. Y si tú tienes universidad, si tus hijos pueden ir a la universidad porque es gratuita, si tienen derecho a la enseñanza pública, no detraes dinero del salario, es salario en diferido. Por eso los trabajadores y los sindicatos tenemos que hablar de eso. Por eso los sindicatos estamos dentro del Pacto de Toledo. Tenemos que estar ahí. Tenemos que hablar de las pensiones públicas, porque eso es salario en diferido también. Y yo muchas veces cuando iba a una conferencia con gente allí en la línea, porque lógicamente cuando se trabaja en Gibraltar, pues a lo mejor ganas más, el sueldo es mucho más alto, ganas más, y yo le ponía el ejemplo. ¿Qué vale más? ¿Ganar 2.000 euros en Gibraltar o ganar 1.500 en España? Y eso, cuando doy los cursos de nómina con la gente nuestra, con los delegados, valen más los 1.500 en España, porque Gibraltar no tiene un sistema público de pensiones, tiene lo que ellos llaman la community care, que es un sistema asistencial. Y ojo a esto, a veces escucho mensajes desde nuestra izquierda. El sistema asistencial es un sistema muy diferente al sistema contributivo. Nosotros tenemos un sistema de pensiones que es contributivo, que es el salario en diferido, y luego eso convive con las pensiones no contributivas también. Pero si nosotros elevamos a la mayor el sistema no contributivo, ¿qué sentido tiene contribuir para tener una pensión? Que las contribuciones salen del salario en diferido, de la nómina nuestra, de los trabajadores y las trabajadoras, y los empresarios dicen, ¿y de lo que ponemos en la empresa? No, tú pones la empresa, pero lo pones del valor de mi trabajo, de mi plusvalía y de mi parte, aunque lo pagues tú como empresa. Yo creo que estos lenguajes tenemos que hacer que calen en la sociedad, porque nuestros antecesores en el sindicato, en el partido, hablaban de estas cosas, que estas son las cosas, como diría mi compañero Miguel Alberto, de las cosas de comer, ¿no? Bueno, pues actualmente la negociación colectiva, pues regulamos los convenios del 80% de los trabajadores de este país. Por eso tiene tanta importancia la subida del salario mínimo interprofesional, no solamente porque nos ha servido para que los convenios colectivos, los trabajadores que están en las capas más bajas, en las categorías más bajas, pues suban al salario mínimo interprofesional, sino para ese 20% de trabajadores que no están amparados o cubiertos por los convenios colectivos, pues que están por el Estatuto de los Trabajadores, pues hayan tenido un 48% de subida salarial en 4 años, que yo creo que esto es importante decirlo, ¿eh? Bueno, por lo tanto, y ya voy a terminar, ¿vale? Con estos datos, pues sobra decir por qué somos organizaciones que tienen que batir, por qué somos organizaciones que tienen que combatir. Y las redes sociales intoxican, extienden mensajes muy peligrosos, muy peligrosos, muy peligrosos. Y especialmente no solo en el ámbito de nuestro país, sino en el ámbito europeo, como hoy comentaba Unai Sordo, y se está combatiendo ahora mismo la gran batalla
está en nuestro país, como lo estuvo el franquismo, fue una avanzadilla de lo que luego vendría en el resto de Europa, pero lo hemos visto en Polonia, lo estamos viendo en Hungría, lo estamos viendo en Austria, lo hemos visto en Italia. Bueno, todo esto, toda esta extensión de partidos ultraderechistas, pues al final pues están sembrando el odio y está en juego puramente la democracia. Deciros que ya antes de la integración de estos nuevos países, de la PECO y todo eso, ya en la Unión Europea existía problema, ¿no? Y se puso con el Tratado de Ámsterdam en el año 96, se puso una serie de mecanismos que la Unión Europea, en el propio Tratado de la Unión Europea, en el artículo 2, señala mecanismos, instrumentos para corregir estas historias, pero realmente es que no está funcionando. No está funcionando. Hoy lo decía nuestro secretario general, eso no está funcionando, porque realmente no salen de la Unión Europea, se les impone sanciones, a estos gobiernos ultraderechistas les da igual las sanciones, siguen incumpliendo lo que recoge el Tratado de la Unión Europea, hay algunos que ni tan siquiera han firmado la Carta Social Europea, y ese es el riesgo, la extensión de la ultraderecha. Y me preocupa muchísimo cómo posiciones liberales, hablo dentro del PP hay posiciones liberales, o ante la Ciudadanos, y dentro de Europa posiciones liberales también, o demócrata cristianos también, que tienen fuerza y peso en Alemania, que sí que le están poniendo algo de parapeto, pero me preocupa cómo se está viendo, y sobre todo en España, cómo le están dando de comer, le están dando esa cobertura y cómo siguen los bulos, sigue la intoxicación y cómo la democracia se está debilitando. Y de nuevo pues vamos a tener que ser nosotros y nosotras, compañeras y compañeros, los que tengamos que poner la armadura, la estructura, y tengamos que combatir todo este tipo de fascismo. Fijaros que en el año 1977, 2 años después de morir ya Franco, yo lo repito esto en todos los colegios y todo, 2 años después de morir Franco, en el año 77 nosotros y nosotras teníamos en las cárceles, muchos de aquí de San Lucas, algunos de ellos los he dicho el nombre anteriormente, teníamos en las cárceles miles de compañeros y compañeras, fundamentalmente, mayoritariamente compañeros, en las cárceles de este país, pero no solamente en las cárceles, muertos. En el año 77 mataron a compañeros, además de los abogados de Atocha, hubo los de Asturias, muertos. Bueno, este domingo, y con esto ya sí que finalizo, nos jugamos muchísimo porque el monstruo está ahí. Los monstruos a veces no se ven hasta que no te han comido casi o no te van a comer. Y el 23 de julio nos jugamos no solamente el que vuelvan otra vez a modificar el Estatuto de los Trabajadores, el que vuelvan a imponer reducción de la prestación por desempleo, el que no sume el salario mínimo interprofesional, el que, bueno, pues que subió las pensiones unilateralmente al 0,25%, rompiendo el Pacto de Toledo de la relación con el IPC, y eso lo van a volver a hacer. Eso lo van a volver a hacer. Nos jugamos eso, pero sobre todo en estas elecciones nos estamos jugando la democracia y nos estamos jugando nuestro modelo democrático, nos estamos jugando el Estado social y democrático por el que muchos compañeros murieron, por el que muchos compañeros fueron a las cárceles. Así que os invito a votar, que sé que los que estáis aquí vamos a votar todos, vamos, con lumbalgia o sin lumbalgia. Vamos a ir a votar, vamos a votar todos, pero os invito a que suméis, a que vayamos también, tenemos 2 días, a la gente a decirle, oye, voy a votar, y que si hay que ir a recoger a gente para que vaya a votar, se va y se recoge. Eso lo hace muy bien la derecha, eso lo hace muy bien la derecha. Bueno, por favor, todos y todas a votar este 23 de julio. Muchas gracias.
Si hay algún compañero o compañera que quiera hacerle a Inma una pregunta o a los compañeros que estamos en la mesa.